En esta segunda parte del primer capítulo conoceremos el interior del castillo y el resto de su fachada exterior. Esto es Historia y Patrimonio y yo, vuestro cronista. Antes de entrar al interior del castillo, una breve información sobre la fachada de esta casa lindante al mismo. Conocida primigeniamente como Cal Puig del Castell, hoy Casa Santa Cana. Aquí nació en el año 1718 el reverendo Francisco Armañá y Font, hijo de una modesta familia de pescadores. Fue propuesto en primer lugar por el propio rey de España, Carlos III, como obispo de Lugo, pasando a ser tiempo después arzobispo de Tarragona, donde falleció en el año 1803. En esta placa se le recuerda por sus diversas acciones en pro de la cultura, autor de 14 obras teológicas de gran valor cultural, además de haber publicado 9 pastorales. Persona muy relevante para esta villa, como tendremos oportunidad de cotejar. La hornacina se instaló en su recuerdo. Sobre la lápida se trata de un cortés recuerdo de alguien anónimo, del que se encontró su sepultura en una de las reformas de la plaza. Accedemos al interior, donde encontramos en primer lugar un porche cubierto que precede al patio. Lugar elegido para recordar con una escultura exenta a don Josep Font i Gomà, realizada en hierro fundido por el escultor geltrudense don Damià Torrents i Brunet. A título informativo, decir que en este histórico recinto se pueden celebrar bodas civiles rodeadas de un ambiente milenario. Situados en el centro del patio cuadrangular, vemos en el lado de poniente la apertura de 2 arcos ojivales que dan amplitud al espacio. Alzamos la vista en la primera planta, toda ella hoy destinada a despachos y salas de consulta del archivo. Se abren 2 huecos de ventanas, ambas de igual medida, y no son originales del castillo de la Geltrú. Corresponden a restos conservados de edificios romanos que en su momento debieron derribarse en la reforma que existió en la vía Layetana de la ciudad condal. Del alféizar se distingue la base del que parten 2 pilastras terminadas con pequeñas cabezas que hacen de capiteles de los dinteles exterior e interior. Los huecos quedan resguardados a modo de correaguas por un arco mixtilíneo que parte de sendos capiteles. El de nuestra derecha, la cabeza de un árabe, reconocible por su turbante y crecida barba. A su frente nos muestra la cabeza de una mujer con velo. Todo ello enmarcado entre listeles de baqueta en relieve esculpido. Las figuras de 2 leones que nos presentan un escudo heráldico que nada tiene que ver con el pasado de este castillo, coronado por un relieve vegetal que sujeta una forma indefinida. Similares características las podemos observar en la ventana de la izquierda por las circunstancias de su origen ya revelado. En el lado norte, en su planta baja, existen 3 huecos. El primero era un punto de acceso al interior, hoy cegado con un cristal de seguridad. Tras él se deja ver en exposición una caja fuerte que perteneció al ayuntamiento de la ciudad. Este hueco originariamente disponía de un arco de medio punto que tras la reforma se reforzó con otro de igual estructura. La piedra grabada que vemos bajo la ventana superior a nuestra derecha contiene la imagen de Cristo crucificado, siendo velada por 2 figuras que representan a la Virgen María y a María Magdalena respectivamente. No existen datos de su origen primigenio ni el particular motivo por el cual se colocó en esta fachada.
El hueco a la izquierda ofrece una ventana accesible con un dintel en forma de arco ojival. También bajo la escalera se abre otro hueco, este con una puerta con acceso directo a estancias del archivo. Alzamos ahora la vista para fijarnos en las ventanas de la primera planta. Sendos huecos a nuestra derecha, claramente vemos que se trata de una reconstrucción moderna, fruto de la restauración. Presenta un parteluz y de su capitel surgen sendos arcos lobulados. A la izquierda sí se observa un hueco de origen medieval, si bien corresponde a los ya mencionados y recuperados de las obras en la ciudad condal. Sobre su alféizar, a ambos lados, unas bases de las que parten unas delgadas columnas geminadas terminadas en capiteles labrados con formas vegetales. A los lados, sendos canecillos. A la izquierda, el relieve de una figura zoomorfa, mientras a la derecha, el relieve nos muestra la figura de un putti a lomos de un dinosaurio. Sobre el dintel, en ambas esquinas superiores, vemos, en primer lugar a nuestra izquierda, la imagen del Antiguo Testamento que narra el momento en el que Caín, mientras pastoreaba en su rebaño de ovejas, mata a golpes con una maza campesina a su hermano Abel, siendo observada la escena por uno de estos ovinos. A la derecha, el grabado del hombre siendo atacado por un león en castigo por su acción cainita. Nos fijamos ahora en la fachada que da al este. Podemos ver el acople de la escalera que no existía en su origen en este patio. Su construcción se debe a la reforma del 1917 y hoy sirve de acceso a la primera planta. En el muro que sostiene la barandilla vemos en sus dos tramos sendos cuadrifolios. En la primera restauración existía un pozo, del que no queda visible rastro alguno. A modo de exposición, en el inicio del pasamanos curvo, la escultura de un canino en posición de pleitesía, denotando la obligada lealtad. Junto a ella, un acceso cerrado bajo un arco de medio punto. En la primera planta se abren 3 huecos de ventanas de igual estructura, con un parteluz en el centro y de cada uno de sus capiteles parten sendos arcos de medio punto. Para terminar nuestro recorrido por el patio interior, he dejado la fachada orientada al sur. 2 arcos de medio punto, el de la izquierda cerrado y destinado a albergar secciones del archivo. A nuestra derecha vemos al fondo la puerta principal del castillo. Esta sí, conservada su estructura de origen y era la utilizada para el acceso al interior de la fortaleza una vez superada la muralla que lo circundaba. Desde el siglo XVII comparte calle con la fachada norte de la iglesia. A la derecha, el acceso al cuerpo de guardia, cuya ventana exterior ya vimos antes de acceder. Por encima, una terraza de nueva confección a raíz de la restauración. En su fachada, 2 huecos. A la izquierda, una ventana cuadrada por encima de su dintel, como anunciando algo. Vemos grabado un cristograma advirtiendo que la estancia queda protegida frente al mal. A la derecha, la puerta de acceso bajo un arco de medio punto. Nos queda la planta superior, ocupando 3 de las 4 fachadas, donde 7 huecos abiertos en arcos de medio punto dan a este patio interior. Sirvieron en su momento como entrada de luz y ventilación, ya que esta planta fue utilizada a principios del siglo XX tras su reconstrucción como escuela de primaria, incluyendo algunas habitaciones para el claustro de profesores. Nos encontramos en la fachada sur del castillo. En este estrecho callejón compartido desde el siglo XVII con la fachada norte de la parroquia de Santa María de la Geltrú tras su ampliación. Aquí se encuentra la que fue entrada principal del castillo. Esta pared tiene más de 1000 años de antigüedad y aquí está, consolidada con cal y gravilla como elemento de inmovilización. La techumbre sí tuvo que ser reconstruida
tras la renovación. El hecho ineluctable que el castillo se construyó para ser fortaleza nos lo brinda el propio matracán, construido en la vertical de la puerta de acceso, del que luego hablaremos de su utilidad. El acceso a la fortaleza se abre bajo un arco de medio punto. La puerta en sí no es la primigenia, pero cuenta con sus años de antigüedad. Alzamos la vista y observamos la existencia de 4 huecos de ventanas. Cuestión nada habitual en el siglo X, pero ahí están. Es muy posible que la planta fuera la estancia principal del castillo. Su orientación sur así lo posibilita, teniendo en cuenta que la antigua parroquia no ocupaba todavía esta extensión. Los estilos de las ventanas son diferentes, lo que nos lleva a certificar que los 2 huecos a nuestra izquierda pertenecían al último periodo románico, mientras las de la derecha son posterior. Cada ventana dispone de un parteluz de cuyo capital surgen 2 arcos de medio punto de derecha a izquierda. Sobre la ventana que queda justo encima de la puerta vemos apoyada sobre 2 ménsulas y adosado al muro el matacán. Su función era, desde el resguardo que brinda el frontal y el hueco entre este y la pared de la fachada, facilitar a los defensores de la fortaleza poder verter aceite hirviendo, bolas de fuego o cualquier otro líquido o elemento que sirviera para rechazar al atacante que pretendiera derribar la puerta de acceso. En la última planta vemos un total de 10 huecos de ventana bajo arcos de medio punto. Ya hemos visto anteriormente el porqué del castillo de la Villa de la Geltrú se construyó como fortaleza. Coincide en el tiempo la construcción de este, que fue a principios del siglo X, con la fuerte incursión de Abu Amir Muhammad Ben Abi, más conocido como Almanzor, en las tierras de Cataluña y de Navarra, pero principalmente en Cataluña, donde su incursión fue realmente sangrienta. Y concretamente en la ciudad condal, en Barcelona, pero no estuvieron a salvo otros castillos, como es el caso de la comarca del Garraf. De ahí que el castillo de la Geltrú, de la villa, se construyera con carácter de fortaleza, que lo convierte sencillamente el matacán que está construido justo encima de la puerta principal de entrada al castillo y que tenía una enorme utilidad para su defensa. De ahí viene que el castillo de la Geltrú sea considerado como fortaleza de la villa. La fachada orientada al este se mantiene firme como la anterior. Nos muestra, en primer lugar, una ventana de cuyo alféizar surgen las bases de sendas columnas delgadas terminadas en capiteles con ornamentación vegetal. De estos parte un arco carpanel doblado, quedando todo ello resguardado por otro mixtilíneo convexo, de cuyo vértice surge un ramo floral. Los capiteles de este contienen ornamentación también vegetal. Bajo ella se recolocó esta lápida encontrada entre las ruinas, recordando a un noble de la villa. A la derecha vemos un hueco estrecho y otro de menor apertura, que bien podría tratarse de aspilleras, desde donde poder apuntar y disparar el arco con cierto resguardo. A continuación, y a la misma altura de la anteriormente mencionada, otra ventana similar a la ya descrita. En la segunda planta se abren otro conjunto de ventanales arqueados y entre ellos la existencia de otras tantas aspilleras para la defensa. De la fachada norte se conserva gran parte de ella. Tan solo la más occidental fue objeto de reconstrucción. Podemos observar la característica poterna, utilizada en el medievo como puerta de escape o salvaguardia del noble del castillo. En la zona más a occidente vemos la apertura de 2 grandes huecos ojivales construidos tras la renovación del castillo.
pocos huecos abiertos a pesar de su longitud, y era debido a su orientación norte. La segunda planta, de igual construcción que la vista al este, con sus huecos intercalados por aspilleras. Y, para terminar, vemos un hermoso y más que centenario olivo que podría contarnos muchas historias, pero no de este castillo. Fue aquí replantado tras una reestructuración de la zona y su jardinería en el año 1962. No te pierdas la segunda parte de este primer capítulo, que vamos a dedicar exclusivamente a la parroquia de Santa María de la Geltrú. Conoceremos su espléndido retablo barroco, todo él recubierto y forrado en pan de oro, su casi desconocida y poco utilizada capilla en el ábside, con esa techumbre tan fantástica, con esas pinturas en yeso, sus diferentes capillas, hasta 6, su pila bautismal, e incluso, para muchos desconocido, existe la reliquia de Santa Geltrudis en una de las capillas.